Bueno, vamos a ver qué son las escalas de medición. Seguimos dentro de variables. Habíamos clasificado las variables, como bien lo dijeron ustedes, y vamos a ver qué es una escala de medición. La escala, bien sabemos, sirven para medir. En este caso, esta escala dice miden variables, y a la vez permiten categorizar la variable o clasificarlas. Bueno, la variable peso, ¿cómo se categoriza? ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo mido esa variable? Bueno, eso lo mido con números. La variable peso-género, ¿se puede medir la variable? Sí. ¿De qué manera? Pues puedo decir si alguien es género masculino o femenino. Eso es medir la variable, cuando de alguna forma le estoy dando valores, o mejor dicho, lo estoy categorizando a dicha variable. Eso es una escala de medición. Y acá, fíjense que dice posibles alternativas. Bueno, solamente lo hacemos en las encuestas. Cuando ponemos una variable, le ponemos todas las posibles categorías que tiene o alternativas que tiene una variable. ¿Sí? Si yo voy a preguntar nivel de instrucción, realmente le coloco todas las categorías que va a tener. ¿Sí? Primario incompleto, primario completo, secundario, etc. Esa forma de medir lo tienen las variables cualitativas. Esas alternativas, ¿sí?, nosotros lo llamamos escalas. Las condiciones que debe tener una escala, ¿sí?, o sea, cuando voy a colocar las categorías, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Sí? Que dos cosas. Una, que debe ser exhaustiva y excluyente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir exhaustiva? Y que tiene que tener todas las alternativas posibles. ¿Sí? Que no debo dejar de dar lugar a otras que no estén. ¿Sí? Si yo digo, bueno, hoy decía, bueno, nivel de instrucción. ¿Sí? Si yo coloco solamente nivel primario, secundario, terciario, universitario, voy a decir, bueno, pues yo no hice la primaria, no completé la primaria. ¿Dónde estoy? ¿Sí? No le estoy dando la posibilidad. O sea, tiene que aparecer esa categoría. Eso es exhaustivo. ¿Sí? Tiene que estar todo. ¿Está? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Lo mismo, yo digo, bueno, yo quiero saber la variable lugar de residencia o lugar donde viven. ¿Sí? Y le pregunto a un grupo de alumnos de la universidad. Tengo que tener en cuenta todos los lugares. ¿Sí? O si no, me estoy olvidando de alguno. Generalmente no se coloca en todos los lugares. ¿Por qué? Porque si voy a colocar todo, ¿sí?, hay infinitas localidades donde pueden venir. ¿Sí? Entonces se deja abierto. Si voy a categorizarlas, es decir, si voy a colocar todas las categorías, tiene que ser exhaustiva. O sea, no tiene que faltar nada. Excluyente. ¿Qué quiere decir excluyente? Obviamente, si el que va a seleccionar una categoría, ¿sí?, tiene que seleccionar una, no dos. O sea, vamos a suponer género, ¿sí?, o es masculino o es femenino. ¿Sí? No va a marcar los dos o no va a seleccionar los dos. Alguna alternativa. Esas categorías son excluyentes. ¿Qué quiere decir excluyente? Que entre categorías no hay nada en común. ¿Sí? Una excluye a la otra. ¿Sí? Por eso es excluyente. Hoy decíamos el caso de estado civil, por ejemplo, ¿no? Estado civil, o es uno o es otro, soltero o casado. Si coloco esas dos categorías. Pero lo que pasa es que hoy en día esas dos categorías para esta variable estado civil ya no es suficiente, ¿sí? Ya no es exhaustiva, porque va a decir uno, no, yo soy, por ejemplo,
viuda o viudo. ¿Sí? ¿Y dónde voy a colocar? Entonces tiene que aparecer otras categorías, de tal manera que la escala sea exhaustiva, ¿sí? Y a la vez excluyente. ¿Tá? Es decir, si tengo la condición de estado civil viudo o viuda, obviamente no voy a hacer los otros. Eso significa excluyente. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuáles son las escalas? ¿Cómo se clasifican? Acá ya dice clasificación. ¿Sí? Depende de la variable. Si la variable es cualitativa, ¿sí? Si la variable es cualitativa, es decir, estado civil, género, etc., ¿sí? Tenemos dos tipos de escalas: la nominal y la ordinal. Una escala es nominal, y recuerden que la escala es cuando describo las categorías, ¿sí? Cuando dichas categorías, ¿sí?, de ninguna manera necesita un orden, ¿sí?, o está establecido o preestablecido un orden en dicha variable, no necesita ese orden. En la escala ordinal sí está implícito ese orden en la variable, aunque no querramos, ¿sí? Por ejemplo, la variable género, que es una variable cualitativa, ¿sí? ¿Cuáles son las categorías? Masculino, femenino. O podría colocar femenino, masculino. O sea, no hay un orden de importancia. Da lo mismo si en cualquier encuesta, a ver si va masculino o femenino después, o lo contrario. Entonces no hay un orden. Esa es una escala, utiliza una escala nominal. ¿Sí? En la ordinal, por ejemplo, son, como bien lo habíamos dicho anteriormente, ¿sí?, es cuando las categorías sí o sí necesita un orden, o no necesita, está establecido ya en la variable. Por ejemplo, nivel de instrucción, ¿sí? Si voy a preguntar o utilizar la variable nivel de instrucción, ya está implícito un orden, ¿sí?, querramos o no, ¿sí? Va primero primaria, secundaria, terciaria, etc. O al revés, primero universitaria, ¿sí? Está implícito ese orden, aunque no queramos. Otro ejemplo, cargo en una institución, en una facultad, ¿sí? Eso es una variable cuya escala es ordinal. Por más que mi jefe me diga todos somos iguales, todos tenemos distintos cargos, ¿sí? Y hay un orden, ¿sí? Entonces es ordinal. ¿Está? ¿Se entiende o no? En cambio, si la variable es cuantitativa, ¿sí?, bueno, no le va a dar tanta importancia a todo, pero por la duda coloqué todo, ¿no? No hay mucha bibliografía que tiene eso, por eso lo coloqué ahí, ¿no? Si la variable es cuantitativa, existen dos tipos de escalas, ¿sí? Bueno, lo que está acá es un repaso, continua, discreta, eso ya lo sabemos, ¿sí? Si la variable es continua o discreta. La medición, o sea, la escala, ¿sí?, puede ser una escala de intervalo o de razón, ¿sí? Ambas tienen, ¿sí?, el mismo concepto, como que yo transcribí un concepto que saqué de un autor, ¿no? Y fíjense que hacen una descripción, una definición similar, ¿sí? En ambos casos dicen, necesita esta escala, hay una unidad, si tomo una unidad, existe un intervalo, ¿sí? Ese intervalo es uniforme, o sea, voy de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, ¿sí? Eso en ambas escalas, ¿sí?, como que se establece, y eso pasa siempre. Le digo, bueno, estatura,
bueno, se establece una escala, o sea, o como que está implícito una escala, o un intervalo, mejor dicho, no escala, perdón, un intervalo. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos de dónde parte y dónde termina o dónde no termina. Por ejemplo, estatura de personas. ¿Sí? No hay personas que midan 10 centímetros. ¿Sí? Entonces como que está establecido un intervalo, sé más o menos dónde va a comenzar. ¿Sí? Si habla de personas, por lo menos comienza de 20, 30, 50 centímetros, ¿no? O sea, está implícito eso, nadie me lo dice, pero está implícito. No hay personas que tengan 2 milímetros. ¿Sí? Cuando hablo de estatura. Hay una escala, si bien es numérica, pero no quiere decir que puedo tomar cualquier número. ¿Sí? Y eso está implícito. Eso hablan los dos. ¿Sí? Lo mismo si digo, bueno, el peso, ¿sí? Peso también menos de 1 kilogramo, no hay personas que pesen menos de 1 kilogramo. Entonces está implícito un intervalo, ¿sí? De dónde comienza más o menos el peso. ¿Sí? Es más, si mi población estudiara alumnos de la universidad, ¿sí? No puede haber peso 10 kilogramos, 15 kilogramos, ¿sí? O sea, hay un intervalo. ¿De dónde hasta dónde? Por lo menos donde comienza, donde termina, no sé. ¿Sí? Bueno, eso se refiere a los dos. Entonces, bueno, ¿y dónde estaría la diferencia? Y en el valor del cero. ¿Sí? La idea del cero. En ambas escalas, ¿sí? Se toma el cero. Para nosotros, ¿sí? Ustedes que dominan la matemática 1 y 2, el cero, ¿sí? Nos da la idea de ausencia de un valor. ¿Sí? No existe un valor, no hay, es nulo, ¿no? Por más que tenga otras propiedades. Pero eso es la idea del cero. ¿Sí? Además, cuando se descubrió, obviamente se dio esa importancia. En este caso, en el de razón, el cero tiene el valor real, absoluto, ¿sí? O sea, no vale nada. Y obviamente le da la ausencia de esa variable. Yo digo, por ejemplo, 0 peso o 0 kilogramos de peso, quiere decir que esa persona no existe. O ese animal, o sea, lo que estamos midiendo. No hay. ¿Sí? En cambio, acá el 0 no me indica eso. ¿Sí? Me indica ausencia. O sea, el 0 es algo ficticio, digamos, como 0, como valor. ¿Y dónde se ve eso? Por ejemplo, la variable temperatura. ¿Sí? Cuando digo 0 grados, ¿sí? Si digo 0 grados, no significa que no existe temperatura, ¿sí? Que no hay temperatura, se paró todo y no hay. ¿Qué significa? Que hace frío. Sí, que hace frío, nada más. ¿Sí? Bueno, hablamos del 0 ficticio, ¿sí? Pero como valor absoluto. ¿Sí? En este caso, acá el 0 es real. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una escala de intervalo y de razón. ¿Sí? En el de razón, qué voy a analizar? Y el 0. ¿Qué es el 0 en esa variable? Teniendo en cuenta que lo que analizamos es una variable cuantitativa, así que tiene que estar 0. Lo que tendría que analizar si ese 0 tiene un valor ficticio o un valor real. ¿Sí? Y vale aclarar acá, bueno, de variables así, digamos que en la escala de intervalo, las variables comunes que conocemos, bueno, está temperatura, que es 0, y 0 es ficticio, y por ejemplo nivel del mar. Si digo 0 nivel del mar no significa que no existe nivel. Como que comenzamos de ahí, lo que está por encima está sobre ese nivel y está en cierta altura. Los que están por debajo están por debajo de ese nivel y en otro lugar. ¿Sí? Pero no significa que no existe nivel del mar. Bueno,
Esa es la diferencia entre ambos. Después existe otras escalas de medición, ¿sí? Perdón, otra escala de intervalo, donde se utiliza escala de intervalo, nosotros no lo damos todavía, ¿no? Pero alguno a lo mejor que ya lo cursó, por ejemplo, cuando hablo de 0 de coeficiente de variación, el 0 de coeficiente de variación no significa que no tiene coeficiente de variación, ¿sí? Lo que significa en realidad que no hay, ahí el 0 es ficticio, el 0 nos da la idea de algo, ¿sí? El 0, si tiene valor absoluto, es decir, que no existe, es de razón. Si el 0 nos da la idea de algo que existe, es de intervalo, ¿sí? Por ejemplo, coeficiente, cuando da la varianza, una varianza 0, ¿sí? No es que no existe la varianza, ¿no? Sino que está indicando, si me da 0 quiere decir que no hay dispersión, ¿sí? Sí, o que está muy disperso. O sea, te da la idea de algo, no es que el 0 no te sirve, ¿sí? Acá el 0 no te sirve, acá sí, ¿sí? Acá es útil, algo me está indicando. Como dijeron, 0 grados no es que no existe, ¿no? Me está indicando que hace frío, ¿sí? En cambio acá 0, peso, o sea, kilogramos, altura, sí, temperatura, perdón, ¿sí? Esa persona no existe, no está, no me da lectura de nada, no me indica nada. ¿Está? Es algo complejo. Se utiliza y sí, más en realidad lo utilizamos más adelante cuando tengamos que clasificar en escala ciertos parámetros, ¿sí? O estadísticos, ¿sí? Como el coeficiente de variación, la varianza, etc. Tener en claro eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que aclare? ¿No? Bien. Tengo datos, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que interesa esto? Uno dice, bueno, ¿para qué necesitamos nosotros datos? Porque bien, dijimos la definición de estadística, vamos a trabajar con datos. O sea, es un método estadístico que se ocupa de recopilar, presentar, organizarse, etcétera, etcétera, los datos para una toma de decisiones, ¿no es cierto? O sea, que trabaja con datos, ¿sí? Esos datos se extraen de variables, pueden ser variables cualitativas o cuantitativas, ¿sí? Si la variable es cualitativa, utiliza una escala nominal u ordinal. Si la variable es cuantitativa, puede ser de intervalo o de razón, ¿sí? Es como una síntesis, ¿no? Es decir, si la escala es cuantitativa, no puedo utilizar, perdón, si la variable es cuantitativa, no puedo utilizar esta escala, ¿sí? Generalmente nosotros no trabajamos con variables, trabajamos con datos, pero tenemos que analizar ese dato de qué variable sale, ¿sí? De qué tipo de variable. ¿Está? Bien. Nosotros habíamos visto que elegimos una población, depende del objetivo, y una población, y tomamos una muestra. Sí, tenemos que tener claro que elijo una muestra solamente si es necesario. Si no es necesario, ¿sí? No elijo la muestra, trabajo con la población, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Bueno, quiero conocer
¿sí? Los conocimientos previos que tienen mis alumnos de la Comisión 1, ¿sí? En estadística. ¿Sí? Entonces, mi población van a ser ustedes. Y no puedo tomar una muestra. ¿Sí? No puedo trabajar con todos. Es poco. ¿Sí? Entonces, no es necesario tomar ahí una muestra. Y la población que dice que es chiquita, se trabaja con toda la población. Tomo una muestra cuando veo que es muy grande, hay varias condiciones que debo reunir para tomar una muestra. Bien. ¿Por qué se toma una muestra? ¿Por qué un muestreo de la población? O sea, ¿por qué tomo una muestra? La imposibilidad física de revisar todos los integrantes de la población. O sea, me cuesta llegar a todos. No puedo llegar a todos. Ejemplo, yo decía, bueno, quiero estudiar a todos los alumnos de la universidad, y bueno, por X motivo, ¿sí? No puedo llegar a todos, pues no tengo que estar todo el día, varios días, para preguntarle a todos o hacer una encuesta, por ejemplo. Y tengo que venir mañana, tarde y noche, recorrer todas las facultades, todas las carreras, etc., ¿no? Entonces, esa puede ser una imposibilidad física. ¿Sí? El costo, ¿sí? Aunque no crean, bueno, dice lo que cuesta llegar a todos, ¿sí? Bien, yo no puedo, entonces tengo que contratar a un grupo para que me ayude. Bueno, pero yo no tengo plata, ¿sí? Entonces también puede ser una imposibilidad, ¿sí? Entonces por eso tomo una muestra. Lo adecuado de los resultados de la muestra, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo trabajar con una población que con una muestra. ¿Sí? Es mucho más fácil trabajar con una muestra que con toda la población. ¿Sí? Por eso elijo una muestra. ¿Sí? Es decir, yo tengo que sacar, por ejemplo, un promedio de calificación de todos los alumnos de la universidad. No sé cuándo voy a terminar. En cambio, si selecciono una muestra que es chiquita, saco más rápido. ¿Sí? O sea, trabajo. Por eso dice lo adecuado, ¿sí? De trabajar con una muestra. Por eso elijo la muestra. Bien. Y lo otro, bueno, entrevisté a todos los profesores que quería mucho tiempo y dice la naturaleza destructiva de ciertas pruebas. O sea, lleva tiempo. ¿Sí? Lo mejor lo que hoy recopilé, ¿sí? Si pónganle que me lleva recopilar los datos de una población un mes, 2 meses, ¿sí? Porque los tiempos de la investigación no hay tiempo alguna vez, realmente son 1 año, 2 años, ¿sí? Me lleva tiempo recopilar los datos, ¿sí? Hacer una encuesta. Mientras recopilo, acá 2 o 3 meses, mi población puede cambiar. ¿Sí? Al cambiar la población, lo que ya recopilé no me sirve, ¿sí? Ya no es útil, ¿sí? Y eso pasa, porque a lo mejor puede ser que esos alumnos ya no vienen más a la universidad, ¿sí? Ya no están más, entonces cambiar los alumnos, ¿sí? No es lo mismo, o sea, la población que tomo también es dinámica, ¿sí? No es que son los mismos alumnos y la misma cantidad, las mismas personas, ¿sí? Va cambiando, inclusive cambian de carrera, etc. Bueno, a eso se refiere, ¿sí? Lo que es estable, entonces lo que está anteriormente no me sirve, ¿sí? Se destruye. Bueno, por eso elijo una muestra. Vamos a buscar las leyes. Vamos a suponer que tengo la población, ¿no? Tengo una población
ya hablamos de esto, ¿no? Y elegimos una muestra. ¿Sí? Y habíamos dicho que no es lo mismo gráficamente que elija, seleccione la muestra, coloque, mejor dicho, la muestra así, que coloque acá la muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como considerar un subconjunto nada más, se coloca así. Pero dijimos que eso no se hace. ¿Sí? En realidad lo que hacemos para seleccionar la muestra es como, de forma teórica, tomar este elemento y traerlo acá. ¿Sí? Y va a formar parte de la muestra. Lo mismo, tomo uno de acá, forma parte de la muestra. Tomo uno acá del medio, ¿sí? De tal manera que sea representativa. ¿Sí? Si yo selecciono una parte solamente, la muestra no sería representativa. Como tomamos el ejemplo, ¿no? Quiero estudiar a todos los alumnos, digo, bueno, voy a tomar solamente lo de la facultad de la FAEN. ¿Sí? Y eso es parcializado, o sea, estoy teniendo en cuenta toda la universidad, todas las carreras, por ejemplo, todas las facultades, las distintas edades. ¿Sí? Porque a lo mejor por comodidad digo, bueno, voy a tomar una muestra, voy a trabajar con mis alumnos. ¿Sí? Eso no es representativo. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta otros tipos de alumnos o características totalmente diferentes a ustedes. ¿Sí? Gente que eligió otra carrera por otro motivo, ¿sí? Gente que son de otras edades, ¿sí? Porque ya tenemos de todo. Entonces estoy parcializando y no sería representativo. Tiene que ser una muestra y elegir de alguna forma, de tal manera que esa selección sea heterogénea, podemos decir. Bueno, ¿cómo hago este procedimiento, ¿sí? Para seleccionar los individuos, ¿sí? Que van a ser parte de la muestra? El método por el cual se emplea, ¿ya? O se realiza esa selección se llama muestreo. ¿Sí? Eso es muestreo. Cuando me dicen, voy a hacer un muestreo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es seleccionar los individuos de la población que van a ser parte de la muestra. ¿Sí? Ese método, ese trabajito que hago, ¿sí? De hacer eso, se llama muestreo. ¿Sí? Esa es la definición de muestreo. Existen dos tipos de muestreo. ¿Sí? Uno se pregunta, bueno, ¿cuál sería el adecuado para elegir? ¿Sí? Probabilístico y no probabilístico. ¿Ya? Porque a veces se me fue un poquito la idea. O sea, tengo una cierta cantidad de población, o no puedo, la población puedo conocer como no puedo conocer la cantidad de elementos. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo si le dije a ustedes, pero a la cantidad de elementos de la población lo llamo N mayúscula. Y a la cantidad de elementos de la muestra lo llamamos en estadística N minúscula. ¿Sí? Que eso va a aparecer varias veces. N puedo conocerlo como no puedo conocerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la población puede ser finita o infinita. ¿Sí? Entonces N puedo conocer como no puedo conocer. N minúscula sí la tengo que conocer sí o sí. ¿Sí? Esto no hay duda, tengo que conocerla. ¿Por qué? Porque es con ella la que voy a trabajar. ¿Sí? Sean 200, 1000, 2000, ¿sí? Esto tengo que saberlo. ¿Sí? ¿Quién me lo proporciona? Bueno, hoy existe, bueno, si ustedes buscan un software en internet, la UNE, que es lo que tiene el chico la UNE, elaboraron en internet de cómo se calcula, o sea, mejor dicho, ustedes ingresan los datos, ¿sí? De cuánto es la población, ¿sí? De cuánto de error quieren tener, etcétera, le piden varios datos y le larga cuánto tiene que ser la muestra. ¿Sí? Eso obviamente no es así, existe una fórmula. ¿Sí?
le larga cuánto tienes una muestra. Supongamos que son 5.000 estudiantes de la universidad y me dice el software, bueno, tenés que trabajar con 2.000. ¿Sí? Si es 2.000, es mucho. Yo no quiero trabajar con 2.000 porque estoy yo solo. Quiero trabajar con 500. ¿Sí? Bueno, el software te va a decir sí, puedes trabajar con 500, pero vas a tener errores, ¿sí? Un cierto porcentaje o grado de error, ¿sí? De confianza, o sea, de seguridad de que eso, lo que voy a estudiar acá, va a ser cierto para llevar a la población. ¿Sí? Eso me va a decir el software. Trabajar con esto, pero va a pasar esto. ¿Sí? De todas maneras, si trabajo con los 2.000, también va a tener error. ¿Sí? Ya al trabajar con una muestra ya no hay certeza. Ya no hay certeza. Pero tomo una muestra. ¿Sí? Eso es obvio. Pero cuando más grande obviamente la muestra, se sobreentiende que menos error va a haber. ¿Sí? Bueno, a lo que voy, más allá de eso, bueno, lo vamos a hacer los cálculos de cómo se halla la cantidad, ¿sí? O n chiquita, n minúscula, ¿sí? De cuánto va a ser. Por eso necesitamos todo un procedimiento para entenderlo. ¿Sí? No llegamos a eso. ¿Sí? Bueno, eso nos proporciona 500, ¿no? 500, vamos a suponer que son 500. Bueno, a ver, ¿cómo elijo esos 500? ¿Sí? De los 5.000 que hay, ¿no? Acá hay 5.000. ¿Sí? Vamos a poner que nos dieron esos datos. ¿Sí? Y resulta que consultamos y dijimos, bueno, sí, vamos a tomar 500, vamos a arriesgar. Tomamos 500 y trabajamos con los 500. Les preguntamos a los 500. Ahora, esos 500, ¿cómo selecciono? Al azar, por edades, al azar. ¿Sí? Bueno, esa manera de seleccionar se lo llama muestreo. ¿Sí? Y puedo elegir de dos maneras diferentes. ¿Sí? Probabilístico o no probabilístico. ¿Sí? Obviamente, ya anticipando, siempre conviene lo probabilístico. ¿Sí? ¿Cuáles son el muestreo o cuál es un muestreo probabilístico? Bueno, primero vamos a definir qué es un muestreo probabilístico. Un muestreo es probabilístico cuando el método, o sea, el muestreo, consiste en seleccionar o donde todos los elementos de la población tienen la posibilidad o la probabilidad de ser parte de la muestra. ¿Sí? O sea, todos tienen la posibilidad de ser parte de la muestra. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Todo tiene esa posibilidad de ser parte de la muestra. Es decir, esa selección, hoy decimos al azar. ¿Qué es al azar? Y quiere decir que dentro del juego un sorteo. Porque si hago un sorteo, todos tienen la posibilidad de ser parte de la muestra. ¿Sí? Ahora que no haya sido seleccionado, o sea, sorteado, por decir, no es culpa mía, pero todos tienen esa posibilidad. Estoy dando la posibilidad de ser parte de la muestra. Ahora, ¿cuándo sería no probabilístico? Bueno, cuando no pasa esto. Cuando no todos tengan la posibilidad de ser parte de la muestra. ¿Y cuál puede ser? Y si, por ejemplo, a mí me interesa elegir los alumnos más lindos, ¿sí? Muchos no van a tener esa posibilidad. ¿Sí? O sea, no todos, ahí piensen, eso es no probabilístico. ¿Sí? Porque ahí está lo que ahí dice. No todos van a tener la posibilidad de ser parte de la muestra. Porque nosotros los feos no vamos a ser parte de esto. O sea, no. Vámonos a la casa. ¿Sí? Eso quiere decir probabilístico y no probabilístico. ¿Está? Bueno, acá es una probabilidad conocida. ¿Sí? Nosotros le damos probabilidad, pero
tiene más que ver con la posibilidad de ser parte de la muestra. Bien. Dentro de los probabilísticos, recuerden que teníamos probabilístico, no probabilístico. ¿Sí? Dentro de los métodos probabilísticos está el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Es decir, recuerden que estamos en la etapa donde decimos, bueno, ¿cómo elijo los elementos que van a ser parte de la muestra? Pero ver cómo elijo. Y podemos utilizar este muestreo, se llama muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Las muestras seleccionadas de manera que cada integrante de la población tenga la misma probabilidad de quedar incluido. Bueno, como que hay que buscar una manera, una forma de que todos estén incluidos. ¿Sí? Hoy yo le decía, bueno, el azar, utilizar el azar simple, aleatorio, ¿sí? Sinónimo sería lo azaroso. ¿Sí? Es decir, lo ideal sería lo simple, hacer un sorteo. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer un sorteo si son 8000? ¿Sí? Bueno, y elijo los que terminan en 5, los que terminan en 26, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Uno ve la manera, ¿sí? Pero todos tienen la posibilidad de ser parte de la muestra. Ahora, que no hayan sido seleccionados, perdón, no hayan sido sorteados, ya es otra cuestión. ¿Sí? Uno busca. Existen, por ejemplo, los números aleatorios. ¿Sí? Como que a cada individuo le otorgamos un número aleatorio. ¿Sí? Esos números aleatorios se generan de alguna forma. Eso está, yo lo puse ahí en la guía, lo que son los números aleatorios. Están en el anexo. Esos números aleatorios se generan, son infinitos números que están dispuestos en fila y columna, parece una matriz grande, ¿no? Bueno, a cada número o a cada individuo se le otorga un número y uno después selecciona. ¿Sí? Tiene un procedimiento. Generar esos números aleatorios, ¿sí? Lo podemos generar nosotros con Excel, o existe también un software en internet que le genera esos números. Entonces, a los 1000, vamos a suponer 10.000, decíamos 5.000 estudiantes, le doy un número aleatorio. ¿Sí? Y después voy eligiendo, o sea, elijo este número aleatorio, este. Y ese número aleatorio es un alumno. ¿Sí? Estoy eligiendo un número, no un alumno. ¿Por qué? Porque no necesito o no debo saber qué alumno es. Sí sé el número, pero ese número se asocia con un alumno. ¿Sí? De esa manera, también a todos les damos la posibilidad de ser parte de la muestra y incluye lo que dice lo aleatorio, lo azaroso. ¿Sí? Es una forma. ¿Sí? Pero acá lo que me está diciendo es que tengo que buscar una forma de que sea azaroso. ¿Sí? Si somos pocos, elijo a un sorteo, no hay ningún problema. ¿Sí? Algunos, digamos que eligen otras maneras, pero tiene que ser una selección, ¿sí? Acompañada por lo azaroso. Es lo más trabajoso, pero debemos hacerlo. Van a ver que hay otros métodos que son menos trabajosos. ¿Cómo? Sí, y ese genera números. ¿Sí? Genera números. Se va tomando una alumna y le va dando un número. ¿Sí? Y luego va seleccionando los números. ¿Sí? Si son 500, por ejemplo, que le dije 500, no es mucho trabajo, son 500. ¿Sí? Y uno tarda a lo mejor un día, pero le da la fiabilidad de que después los resultados van a ser buenos. ¿Sí? Muestra aleatoria, fíjense, aleatoria, pero ahora cambia, sistemática. ¿Sí? Ya está más ordenada, digamos. ¿Sí? No es hago un sorteo y ya está, sistemático. ¿Esto en qué consiste? ¿No? Una de las que se utiliza bastante
vamos a suponer que tenemos, lo vamos a hacer muy grande, ¿no? Que n sean 200. ¿Sí? 200, no debe ser muy grande. O sea, si tengo 200, si mi población es 200, ¿sí? Lo ideal sería trabajar con los 200. ¿Sí? Pero no lo tomo muy grande, no lo voy a poder explicar. Tomo n 200 y vamos a suponer que tengo que elegir 20, vamos a 40. ¿Sí? 40. O sea, mi muestra tiene que ser de 40. Y tengo listado, ¿no? Tengo todo listado de los 200 alumnos, vamos a suponer, ¿sí? O individuos. Está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto. Así, ¿no? Tengo listado. No sé quiénes son. Bueno, y así. Y hasta los 200. ¿Sí? Divido n, ¿sí? Divido n chica, n minúscula, ¿sí? Hago el cociente y tomo 200, sería n mayúscula de la población, y 40 que es n minúscula. ¿Sí? Y esto da 5, ¿no? ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que 5 por 40 es igual a 200, ¿cierto? 5 por 40 es 200. Eso quiere decir que puedo armar 5 grupos de 40, ¿cierto? 5 grupos de 40. ¿Es así o no? Digo, ¿están mirando? ¿Se entiende o no? Sí. 5 grupos de 40. O 40 grupos de 5. ¿Sí? Bueno, tomo 40 grupos de 5. ¿Qué quiere decir? Bueno, llego hasta acá, es un grupo. ¿Sí? Un grupo. Digo por acá. Hicimos 40 grupos o conjuntos de 5 individuos o alumnos. ¿Sí? Pues acá tengo un grupo que tiene 5. Otro grupo tiene otros 5. ¿Sí? Y así voy. El otro llega hasta 11, 12, ¿sí? Todo, otro grupo arriba. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Entre el otro grupo, ¿sí? Llego hasta ahí, ya van 3 grupos. ¿Pero cuántos grupos son? 40, no escribí todo. ¿Sí? Pero saco, a ver, de este grupo voy a elegir uno. ¿Cómo lo voy a elegir? Y acá dice, sistemática ya está, porque está más ordenado. ¿Sí? Dice ese cálculo, saqué, y bueno, armo 40 grupos de 5. ¿Sí? Ahora aleatoria está asociado con azaroso, es decir, de este grupo voy a elegir uno. ¿Cómo? Y hago un sorteo, total es chiquito. ¿Sí? Y en el sorteo sale seleccionado él. O sea, el tercero. ¿Sí? Bueno, ese ya va a ser parte de la muestra. ¿Sí? Luego en el segundo, ¿vuelvo a hacer el sorteo? No, porque ya el tercero de cada grupo ya va a ser parte de la muestra. El tercero de cada grupo. O sea, voy al segundo grupo, ¿quién es el tercero? Y está el 8. Ese va a ser parte de la muestra. ¿Sí? ¿Cuántos ya van ahí? 2. Tomo el tercero acá. Ya van 3. Después 4. ¿Cuánto
40 tienen. 40. ¿Y están los 40? Y ahí no. ¿Sí? Yo selecciono una de cada grupo. Si selecciono uno de cada grupo, hay 40. ¿Y cuánto tenía que ser? 40. 40. ¿Sí? Está más ordenado, sistematizado y entró lo azaroso o aleatorio. ¿Está? Obviamente que eso lleva su trabajo. No sé, nunca investigué si hay un software que hace esto, pero debe haber seguro. ¿Sí? Uno está mucho más adelantado que nosotros. Entonces uno selecciona y obviamente que esto hace de que sea la muestra sea más representativa todavía. ¿Sí? Entonces, sabemos quiénes son. Todos pueden ser parte de la muestra. A todos le estamos dando la posibilidad, la probabilidad de ser parte de la muestra. ¿Sí? Todos. Inclusive el orden, no hace falta que sea el orden que nos dé, en este caso la universidad, le podemos cambiar el orden. ¿Sí? Bueno. Eso es sistemático. Muestreo aleatorio, otro método, muestreo aleatorio estratificado. ¿Sí? Estratificado significa que debo tener en cuenta estratos. ¿Sí? ¿Qué son los estratos? Son clases. Clases, tipos, ¿sí? Que tienen subgrupos con elementos que tienen las mismas características, ¿sí? O que los reúnen una característica. Por ejemplo, digo, bueno, mi población acá, que son ustedes, lo voy a dividir por estrato. Y el estrato sería género, ¿ya? Masculino y femenino. Eso ya es un estrato. ¿Sí? Estoy dividiendo en clase. Bueno. Es decir, acá dice, bueno, hago lo mismo que el otro, pero primero voy a tener en cuenta una división, ¿sí? Un estrato. En este caso puede ser que masculino y femenino. Bueno, se hace la selección aleatoria, ¿sí? Tanto de acá como de acá. ¿Sí? La proporcionalidad no importa, puede haber, pero sí tengo que elegir tantos varones, tantas mujeres. Colocarlo acá, ¿sí? Eso es por estrato. ¿Qué se busca con esto? Y que estén todas las clases. ¿Sí? Obviamente, si es la Universidad de Formosa, no solamente debo tener en cuenta el estrato género, el estrato facultades, la división por facultades, la clasificación por carrera, ¿sí? Por edades, etc. Hay muchos estratos. De esa forma nos garantizamos de que estén todos los estratos. Bien, el muestreo estratificado, que ya sabemos que lo es estratificado, pero proporcional, ¿sí? Y puede ser no proporcional. Esto está dentro de lo mismo. Nada más que como que lo subclasificamos. Puede ser estratificado proporcional y no proporcional. La no proporcional es aquella, bueno, que yo elijo la muestra, ¿sí? Y lo dividí por masculino y femenino. Bueno, la cantidad de masculino y femenino que seleccione para la muestra no importa acá, pero que esté presente una de cada uno. O sea que ese estrato continúa acá, ¿sí? Eso es no proporcional. La proporcional, debo mantener esa proporción. ¿Qué quiero decir con eso? La muestra, dijimos, bueno, vamos a hacerlo más sencillo, dijimos que a la población la dividimos por estratos masculino y femenino, por género, ¿sí? Masculino, femenino, ¿sí? Resulta que de los
hoy decíamos 5.000, vamos a suponer que masculinos sean 3.200, ¿sí? Y femenino sería 1.800, ¿sí? Total, me dan esa lista. Cuando elijo la muestra, ¿sí? Ya dijimos que la muestra debe ser de 500, ¿sí? Debe ser de 500, ¿sí? Debo mantener esa proporción acá, ¿sí? O sea, si acá hay más varones que mujeres, acá lo mismo, ¿sí? Y en la misma proporción, no solamente acá debe haber más y acá menos. O sea, ¿qué quiero decir? Bueno, que acá tiene que haber 400 y acá 100, o sea, masculino, femenino, ¿sí? No hay una proporción acá, ¿sí? Porque es cierto, si bien es cierto, acá hay más que este, pero no es tanto, ¿sí? Como acá. O sea, el porcentaje tiene que ser el mismo. Exactamente, proporción significa porcentaje, ¿sí? O sea, tengo que sacar qué porcentaje de 5.000. varones acá y qué porcentaje de mujeres acá. Y ese porcentaje tengo que mantenerlo acá. Eso es proporcional. ¿Qué porcentaje de varones acá? 5.000 era, ¿no? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto? A ojímetro no. Sí, 3.200 dividido 5.000 por ciento. $64. Y obviamente el resto, no se puede, pero se entiende, ¿no? ¿Serían cuánto? 36. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. De los 500, el 64% tiene que ser varón. Tienen que ser varón. Y el 36% tiene que ser mujeres. Debo mantener esa proporcionalidad en la muestra, ¿sí? Saco a ver cuánto tendría que ser de 500, cuánto tendría que ser 64%. 120 y acá 180. ¿Sí? En realidad le saco un 0 y lo mismo, ¿sí? O sea, debo mantener esa proporcionalidad. Eso significa proporcional. ¿Sí? Y no proporcional no interesa, ¿sí? Pero sí debe estar en los tratos. Acá es más, acá es menos, eso no. Lo ideal, obviamente, que conviene que sea proporcional. Y la última, por conglomeración, ¿sí? Es cuando realmente eso se utiliza cuando tiene que ver con lo geográfico, ¿sí? Es decir, dividir una cierta área en subáreas o zonas o regiones, ¿sí? Más se utiliza, bueno, también se utiliza en los centros, ¿sí? Por ejemplo, cuando divido una ciudad, ¿sí? Divido por barrios y los barrios los divido por una cierta cantidad de manzanas. Acá habla de unidades, ¿sí? Unidades primarias, quiere decir, si divido por una cierta zona, por subzona, esas subzonas tienen que ser iguales, ¿sí? Yo dijo, bueno, 1 hectárea o 2 hectáreas juntas, bueno, la otra zona que elijo también tiene que ser de 2 hectáreas, ¿sí? Esto se utilizó bastante cuando, no hace mucho, cuando se hizo un estudio con el tema del dengue, ¿sí? Para trabajar en las viviendas, recorrer las viviendas, ¿no? Creo que eran, no me acuerdo si eran 200, 300 voluntarios, alumnos de la universidad, y teníamos que darle, ¿sí? Cuántas viviendas tenían que recorrer cada uno. ¿Qué se hizo? Se dividió a la ciudad por zonas.
¿sí? No era por barrio, no podíamos por barrio porque hay barrios que son mucho más chicos o más grandes que otros. Y las divisiones tienen que ser unidades, o sea, tienen que ser todas iguales. ¿Sí? Y esos barrios, además de barrios, se lo dividía otra vez por un conjunto de manzanas. ¿Por qué? Pues no teníamos que darle, bueno, a fulano de tal le corresponde recorrer 3 manzanas, a los otros 3 manzanas, ¿sí? De esa manera en un mapa se señalaba. Y las divisiones se hacen de esa manera. ¿Sí? Se recorrían de esa. Obviamente no es que toman toda la manzana. De esa manzana se seleccionan una cierta cantidad de casas. ¿Sí? Ese es el muestreo. No sé cuántas viviendas hay por Formosa. Creo que esa vez sacamos, pero ahora ya se expandió más. ¿Sí? Bueno, creo que había como alrededor de, calculábamos nosotros, más de 54.000 viviendas y casas. No podíamos recorrer todas las casas. Sacamos una muestra de 5.000, 5.200. ¿Cómo elegimos los 5.000? Y dividimos por barrio, vamos a poner por barrio, y por manzana. Y después seleccionábamos qué manzana íbamos, y de esa manzana se tomaba 3 casas. 3 de acá, 3 de acá, 3 de acá, y así, y sumábamos los 5.000. Es 5.000. En eso consiste esto. ¿Sí? Si todos tienen la posibilidad, las viviendas, de ser parte de la muestra, pero son seleccionadas solamente algunas. Y esas son parte de la muestra. ¿Sí? En eso consiste esto. Muy utilizada, se utiliza también en los censos, nada más que en los censos no se elige las casas por manzana, sino que se recorre toda la muestra. Porque los censos no se elige muestra, se trabaja con toda la población. ¿Sí? Ahí no hay muestra. Por eso los censos se hacen cada 10 años, por el trabajo que llevan. ¿Está? Bien, eso es probabilístico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había muestreo, método de muestreo no probabilístico? ¿Sí? Dice, la mayoría de los casos, si bien no es un concepto que esté muy de acuerdo, pero está bien, ¿sí? La mayoría de los casos se basa en el juicio de la persona que selecciona la muestra. Eso es cierto, ¿no? En lo probabilístico no hay ningún juicio de antemano o interés. ¿Sí? No hay. Acá sí. O sea, como yo le decía hoy, voy a elegir los alumnos, estos 500 alumnos, pero voy a elegir los más lindos. ¿Sí? Entonces hay un juicio de antemano, un interés de antemano. ¿Sí? No todos son parte de la muestra. Cuando hay discriminación sería. Exacto, podríamos decir discriminación. ¿Sí? Creo que ahí, si no me equivoco, a ver si puse, tenemos estos 3. Hay muchas más, ¿no? Cuotas. Por cuotas son aquellas, por ejemplo, las que hacen la mayoría de las consultoras o las financieras. ¿Sí? Realmente las financieras se le dan préstamos, ¿no? Que le dice, bueno, y salen los diarios, dice, busco gente joven que quiera trabajar, emprendedor. Resulta que van, le dice, bueno, ¿cuál es el trabajo? Hacer encuestas. ¿Sí? Y le dan a un grupo, a uno de los jóvenes le da 30 encuestas. Le dice, bueno, vos andá a traerme, llename estas 30, como sea. ¿Sí? Vos otras 30, vos otras 30, y así hasta un cierto cupo, porque necesita por lo menos, vamos a suponer, 10.000 encuestas. Y a cada uno le da 30. O sea, le da por cuotas. Y después traerlo. Algunas veces son la misma persona que se encuentra. No se sabe, él tiene que traer las 30. ¿Sí? Es decir, y saca después, trabaja con esa muestra de 1.000 y saca algunas conclusiones, ¿sí? Para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque esa encuesta a lo mejor es para saber en qué situación económica está la ciudad, o sea, las familias, para pedir un préstamo, o si no, ¿para qué va a dar un préstamo? Entonces,
lo hace en cuotas, y eso no importa, ¿no? Y ahí cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Y no es lo mismo que se haga en forma organizada, ¿no? Accidente, ¿sí? Es aquello que hacen la mayoría de las consultoras, lo que veo es en Buenos Aires, por ejemplo, y bueno, y tiene su consecuencia, ¿no? Cuando quieren prever a ver quién va a ganar en una elección, ¿sí? Y dice, bueno, y de antemano, una o 2 semanas antes, sabemos si más o menos los resultados, o las consultoras dan los resultados, dice, bueno, va a ganar fulano por 10 puntos de diferencia, o por 20, y resulta que después de las elecciones, cuando la elección, nada que ver, apenas gana o pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente elige una muestra. ¿Sí? En realidad, si quiero saber quién va a ganar y hacer una buena encuesta, una buena estadística, ¿sí? Tengo que preguntar a toda la población a quién va a votar. Pero no puedo, entonces tengo que elegir una muestra. Y las consultoras no eligen una muestra adecuada, eligen lo conveniente, lo menos trabajoso, ¿sí? Y pasa eso, ¿sí? Eligen mal la muestra. Generalmente es por accidente, es decir, se paran el lugar, ¿sí? Por ejemplo en la plaza, ¿sí? Y cruzan la encuesta. Los que pasan preguntan, o sea, ¿quiénes son por accidente? Y los que pasan caen por accidente, ¿sí? O sea, pasan. ¿Y los que no van a la plaza? Los que nunca van a la plaza, por ejemplo, ¿sí? Y no tienen la posibilidad de ser parte de la muestra, ¿sí? O en un supermercado, ¿sí? Y aquellos que no van a ese supermercado, que nunca les gustó, etc., ¿sí? Bueno, todo eso sería por accidente. O un periodista cuando se para en un lugar, ¿sí? Solamente ese lugar. Y los otros, bueno. Intencional, bueno, eso es obvio ya, cuando de antemano hay un interés, ¿sí? Ya está guiada la selección de la muestra. Ejemplo, ¿sí? Supervisor de una escuela, ¿sí? Le pide a la directora, ¿sí? Que va a ir un día a la escuela y en realidad le tiene que evaluar a todos los alumnos de la escuela el nivel académico que tienen, ¿sí? Pero le dice, no voy a estar, me va a llevar mucho tiempo consultar a todos los chicos. Bueno, elíjame, ¿no? 15 chicos, ¿sí? Y voy a venir un día y voy a trabajar con esos 15 chicos. Adivinen, ¿qué va a hacer la directora? ¿A quién va a elegir? A los mejores alumnos. A los mejores alumnos. ¿Sí? O sea, el abanderado, ¿sí? El escolta, ¿sí? Hicimos, creo que hay como 3 banderas, 2 banderas, ¿sí? Las 2 banderas son 6. Busco los mejores promedios y cuando veo a su profesor le pongo ahí, ¿sí? Ahí hay una intención. O sea, la muestra está elegida, ¿sí? En forma intencional. No está bien seleccionado. Y uno, obviamente, su profesor va a venir, le va a preguntar, ya, va a ir después al ministerio y decir, bueno, esa escuela anda buenísima. Y obviamente se consultó. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Entonces, ¿qué conviene hacer siempre o tomar? Hacer un muestreo probabilístico. ¿Sí? Es mucho trabajo, es cierto, es mucho. ¿Sí? Pero nos da la seguridad de que los resultados después, cuando trabajo con la muestra, ¿sí? Que es pequeña, va a ser mucho más fácil y después me va a dar la seguridad de que lo que saco de acá va a servir para la población. Que esto es lo que hace la estadística diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bueno, obviamente que no se trabaja así, ¿sí? Porque es muy costoso, ¿sí? Mucha plata y las consultoras no van a pagar. ¿Sí? Realmente levantan un teléfono y preguntan. ¿Sí? No sé si alguna vez alguien le llamó por teléfono y le preguntó algo. ¿Sí? Se llama. ¿Sí? Y realmente llama a alguno nomás. Y realmente llaman a aquel que ya le contestó porque sabe que le va a atender. ¿Sí? O aquel que ya sabe que dice cuando a mí me van a decir, ¿le puedo consultar sobre? Ya no, ya está. Entonces, en cambio, aquel que ya le respondió, devuelve la llamada.
Porque saben que le va a contestar. ¿Está? Bien. Creo que... Sí, eso no. Bien. Ustedes tienen el práctico. Me faltaría... Está el práctico acá. Bueno, la guía, ¿no? Actividad número 1. Acá tienen varios como objetivos, que es lo que se quiere investigar. ¿Okay? Yo lo explico así rapidito, después ya no. Recuerden, mañana en matemática 2 no tenemos clase. Acá tienen varios objetivos. ¿Sí? Bueno, en realidad son casos. ¿Sí? En algunos dice, a ver, cuál es la muestra, en otros no dicen, como que lo tengo que inferir, cuál es la población en la muestra. Pero primero tienen que decir, sí, para estudiar, o en cada caso, ¿qué se aplica? ¿O qué es conveniente aplicar? ¿Una estadística descriptiva o una inferencial? ¿Sí? Si es inferencial, tengo que indicar cuál es la población y cuál es la muestra y la unidad de observación. ¿Sí? En cada uno de estos casos. ¿Ya? O sea, si es descriptiva, no hace falta hacer esa clasificación. ¿Sí? Porque la descriptiva, en las dos se estudia, se hace lo mismo. ¿Sí? Se recopilan los datos, se organiza, se presenta, ¿sí? Se analiza. En cualquiera, en la muestra o en la población. En cambio, en la inferencial solamente se hace en la muestra para llevarlo con la población. Por eso pide eso. Es el primer punto. El segundo, ¿sí? Creo que acá basta con hacer el segundo o el tercero, que quieran, porque casi son lo mismo. El mismo ejercicio, digamos. No es igual, es similar. Le damos un caso, ¿sí? Le pedimos que formule algunas preguntas para indagar sobre eso. ¿Sí? Después le pregunta si es conveniente trabajar con una muestra, ¿sí? Si trabaja con toda la población o con la muestra. Característica de la población, cómo debe ser esa población. ¿Sí? A veces no está definida, entonces tengo que definirla. Es decir, voy a estudiar, qué sé yo, el trabajo infantil en la ciudad de Formosa. ¿Sí? ¿Cuál sería mi población? ¿A quién voy a estudiar? Y si hablo de niños, obviamente tengo que especificar de qué edad, ¿no es cierto? Bien. Luego, pregunta si aplicaría estadística descriptiva o inferencial. Eso por la definición. Inferencial solamente aplico si hay muestra y hay población. ¿Sí? O si no, es descriptiva. Bueno, termina la unidad elemental, algunas variables. ¿Sí? ¿Qué variables podrían estarse? Si yo quiero saber el nivel académico, decíamos ahí. Si yo voy y le pregunto a un alumno, ¿cuál es tu nivel académico? O hasta perdido, ¿qué es nivel académico?